Vamos a revisar este capítulo 1. Lo voy a dividir en dos, del 1 al 11 y del 12 al 24. Recordemos que el primer libro, estos 16 capítulos que terminamos de leer el mes pasado, vimos cómo la iglesia de Corintio, que partió bien, partió recibiendo esta predicación con alegría, el Señor la bendijo con dones, pero ¿qué ocurre? A cabo de un tiempo empiezan a haber dificultades dentro de la iglesia. Y a Pablo se le informa, los hermanos de Cloé le informan que estaban habiendo controversia, partidismo. Entonces Pablo interviene para poder enderezar el curso de la iglesia, porque por el camino que estaban yendo iban derecho al despeñadero, porque ya el Cristo crucificado que se les fue presentado se estaba olvidando, estaban ellos queriendo ellos mismos mostrar características donde como que se presentaban como personas muy espirituales, habían pugnas entre ellos, desprecio también a Pablo, no lo consideraban como tal, y empezaron a tomar partido, como ya hemos visto por Pedro, por Cefas, por Apolo, y entre ellos Cristo, como uno más dentro de un grupo de personajes que uno podía seguir. A esa altura habían puesto el Cristo. Entonces Pablo, misericordiosamente y también con firme palabra, empieza a exhortar a estos hermanos y le dice que todo lo que ellos hagan si no es movido por el amor no sirve de nada. En esta segunda carta vamos a ver cómo Dios también, utilizando al apóstol Pablo, vuelve al camino a esta iglesia. Recordemos que en el capítulo 5 es mencionado una persona que toma a la mujer del padre y todos estaban callados, nadie decía nada. Y sin embargo vemos que Pablo lo aparta con la esperanza que Dios mueva su corazón y lo restaure. Y aquí vamos a ver también esta segunda carta cómo el Pablo también pide por este hombre que fue restaurado y que los demás hermanos lo consideren como tal y no lo sigan juzgando. Dios restauró a ese hombre. Lo vamos a ver también a medida que vayamos avanzando en esta lectura. Ahora, en este primer libro, de acuerdo a los títulos que le dan en el orden de la Biblia, se menciona en la primera parte el saludo protocolar que siempre Pablo hace y las aflicciones de Pablo, que es lo primero que vamos a leer. Voy a dar lectura 11 versículos. Dice así Pablo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo deja bien presente que es un apóstol de Jesucristo. Y esto es por voluntad de Dios. No es algo que él buscó, que él se propuso, yo quiero ser apóstol. No, porque el apostolado viene de Dios. Así como los profetas que él levantó y tomó apóstoles. Y en este caso, Pablo por voluntad de Dios. Y agrega, y Timoteo, el hermano a la iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente con todos los santos que están por toda la Acaya. Yo estaba revisando las distancias y los lugares. Acaya está un poquito más arriba de Corinto. Y sobre Acaya, cruzando ahí un estrecho, está Macedonia. Y juntamente saluda a todos los santos o a todos los creyentes que están por toda la Acaya, es decir, no solamente en Corinto, sino que en todo ese sector. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, porque fue Dios misericordioso también con ellos y también los consoló en Jesucristo. Y lo muestra aquí como el Padre de misericordia y el Dios de la consolación, el cual se nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Las cosas que nosotros vamos pasando, el Señor nos va formando, nos va moldeando, y todas esas cosas después nos sirven para ayudar a otros en este consuelo que nos da nuestro Señor. Todas las cosas que nos acontecen son también como una ayuda para otros, así como lo hizo Pablo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cristo dice confiar, yo he vencido al mundo. En Él debemos consolarnos. Cristo sufrió un desprecio total de la humanidad, fue muerto, acusado de delitos y pecados que eran nuestros. Por lo tanto, en nuestras aflicciones debemos también recordar todo ese trance que pasó el Cristo y lo hizo por nosotros. Así que así abundan también por el mismo Cristo en nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones
que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Pablo le está dedicando bastante énfasis a la misericordia, a la aflicción y a la consolación que tenemos en Cristo Jesús. Y las cosas que pasamos nos sirven para ayudar a ellos, y nos consolamos también al ver en ellos este conocimiento, porque dice, y somos consolados es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Recuerden que esta iglesia fue afligida en gran manera. Sufrieron bastante al ser permeados por nuestro adversario el diablo, tratando de quitar, en algunos casos logró hacerlo, se distanciaron, pero también nuestro Señor, por la predicación de Pablo, logra volverlos al camino y recrearse en Cristo Jesús, y todas esas aflicciones y todos esos problemas que pasaron se recrean en el consuelo de Jesucristo, porque Él también sufrió esto por nosotros. Dice, nuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia. Asia al frente de Corinto. Por allá fueron atribulados. Y le recuerda esto Pablo a ellos. Nuestras tribulaciones que nos fueron hechas en Asia. Que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la vida, con riesgo de muerte. Verso 9. A nosotros mismos tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta los muertos. ¿En qué pusieron su corazón ellos en estas aflicciones y tribulaciones que tuvieron en Asia? En la obra de Cristo. Ahí estuvo su consuelo. Sufrieron el rigor del trajín de Satanás por medio de los hombres que él utiliza, pero se consolaron en la consolación que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque también sufrió estas aflicciones por causa nuestra. Y dice, más nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Esa confianza en la que Pablo traspasa en la predicación del Evangelio a estos hombres que fueron atribulados también, fueron zamarreados, zarandeados por el diablo, perdieron de vista lo principal, que es el amor, en el cual está fundada nuestra fe, que es el sentir de Cristo o la ley de Cristo. Y eso lo explicó muy bien en el capítulo 13 de 1 Corintios, porque estaban faltos de amor, preocupados de manifestaciones. Y Pablo dice que había un camino más excelente que eso, el amor. Y en la edificación, Pablo les exhorta a ser excelentes. Pero ellos estaban siendo no excelentes porque estaban buscando sus propios beneficios o sus propios reconocimientos a partir de estas manifestaciones mal entendidas. Y soportó él y sus colaboradores estos ataques que tuvieron en Asia y en otras partes más, porque no solamente fue ahí, por causa de que en Cristo Jesús eran más que vencedores. Verso 11. Ayudándonos también vosotros con oración por nosotros. Pablo siempre pedía que se hacen los unos por los otros. Y la oración, como dice, del justo puede mucho. Y aquí ayudó a sobrellevar todas estas aflicciones, todas estas tribulaciones que tuvo Pablo y sus compañeros, como también la iglesia, por la oración de Pablo y los compañeros que él tenía a su alrededor, orando por ellos para que puedan volver a recrearse en esta gracia, que es el Evangelio. Vemos los resultados, cómo Dios va moviendo los corazones. Ese corazón que se puso rebelde, por misericordia, Dios los vuelve para que se recree en Jesucristo, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Hasta el versículo 11, como dije, y ahora voy a dar la palabra. Quiero partir con nuestro hermano John Toledo. Sí, miren, me acaba de ocurrir una cosa curiosa. Primera vez que veo el versículo 9. O sea, lo he leído muchas veces, he pasado por aquí. Hay una redundancia que se dieron cuenta, la palabra consolación aparece varias veces. Tribulación, consolación, ser consolado. Y ahí dice al final, en el 9,
¿Cuál es la consolación? Dice ahí que fuimos sentenciados a muerte muchas veces, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Así. Interesante versículo. Estaba escondidito ahí, esta perrita. No importa morir, pero Dios me va a resucitar. Esa es una consolación extraordinaria, hermano. Me asombra. Me tomó por sorpresa que el Señor le dijera que la consolación era para que no confiaran en ellos mismos, en sus capacidades propias. Su consuelo era que el Señor los iba a resucitar, tal como Abraham, que iba a sacrificar a su hijo porque creía en la resurrección de los muertos. Ya sacrificó a mi hijo, pero Dios tiene la capacidad de resucitarlo. Aunque lo ofrezca en holocausto, le dijo al siervo, voy y vuelvo. Y Dios le había dicho, sacrifíqueme a tu hijo. Pero él tenía la fe de que Dios lo podía resucitar. Hermoso pasaje, hermano. Lo voy a marcar. Eso, Pedro. Gracias, John. Eduardo, ¿tienes un comentario? Sí, hermano Pedro, concuerdo, pero totalmente con lo dice el hermano John, referente a las aflicciones que podamos tener nosotros en esta vida, y el consuelo siempre va a ser que nuestro Señor nos va a resucitar de los muertos, que en el fondo es la base de lo que nosotros creemos, que Jesucristo vino a este mundo y triunfó, le ganó a la muerte, y es el primogénito, dice la Escritura, que es el primero que resucita. Entonces, cualquier aflicción que tengamos, que ahí habla el apóstol Pablo, él está tan empoderado de lo que está creyendo firmemente y que dentro de todo lo que muestran las cartas, dice que las aflicciones para él son pequeñas, pero está en riesgo de muerte constantemente él, porque ve que el galardón es sobremanera grande. Como decía el hermano, cuando Abraham ofreció a su hijo, él tenía el concepto de que el Señor iba a levantar a su hijo de los muertos. En el fondo, la misericordia que ha tenido Dios con nosotros de revelarnos este misterio que exalta a Jesucristo mediante la resurrección de Él, que rompe todos los paradigmas y deja a la humanidad hasta el día de hoy que no cree en Jesucristo, y si no se acerca a este Dios en debilidad y no se humilla, está condenado a muerte. Entonces, la esperanza es grandísima la que tenemos nosotros, como dicen las lecciones que tienen aquí los hermanos de la iglesia de Corinto, y el mismo Pablo le va demostrando que tienen que tener esa consolación, que la vida del cristiano, como dice, es un valle de sombra y de muerte en este mundo. Porque este mundo que estaba al lado del maligno, esta palabra no la puede oír. Como quisieron hacer muchas oportunidades que no era su tiempo de Jesús cuando le hablaba, querían matarlo, los fariseos, los escribas, todos los que se oponían a él. En el fondo, nosotros tenemos que tener esa lucha diaria y saber que somos más que vencedores, consolándonos en estas palabras, porque dice la palabra que el Señor levanta a los muertos. Así que tenemos que estar día a día en nuestras mentes, sabiendo que a su debido tiempo vamos a tener que dar razón de nuestra fe, si Él así lo quiere, o si no, atesorar esta palabra de esperanza hasta los últimos días de nuestra vida, sabiendo que vamos a tener aflicciones por amor a Cristo. Eso, hermano. Gracias, hermano Eduardo. Federico, ¿tiene un comentario? Gracias, hermano. Sí, ya hemos hablado de estas situaciones, de las pruebas y todo eso, las situaciones difíciles de los hijos de Dios. Y yo siempre les he expresado de que cada vez que pasa más tiempo, yo tengo una idea más firme y más clara de que las aflicciones y todas estas tribulaciones sí realmente lo solidifican a uno. Como siempre les digo, lo ponen más claro a uno. Nunca uno se haga perfecto ni que uno ya no comete errores, no es eso, es que su carácter está siendo modificado, las cosas que cree. Hace poco estaba hablando de la grandeza de Dios y de la pequeñez del ser humano. Son cosas esenciales para la fe de un cristiano, en quién nosotros creemos, cómo nuestra fe, esa consolación nos hace crecer en esa fe, en quién nosotros creemos y quiénes somos nosotros. Y como dice la escritura, nosotros nos ponemos a adorar las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Entonces, ese es uno de los serios problemas de un pecador, porque nosotros minimizamos quién es Dios y aumentamos el amor a las cosas de este mundo y ponemos la fe en las cosas de este mundo. Fe en el dinero, fe en el trabajo, ponemos la fe en la familia, en nuestro mismo estado. Y lógicamente cuando algo de esto nos hace falta, cuando perdemos un familiar, perdemos trabajo, nos afligimos, comenzamos a estar deprimidos, pero es por el estado pecaminoso en el que uno está. Y eso es lo que la consolación y la fortaleza que nos da el Señor para
realmente que nuestro corazón no se dedique a esas cosas, porque al final de cuentas estas cosas son vanidades. Hay cosas que a veces uno evita hablar a ciertas personas porque las consideran muy fuertes. Algunas personas las consideran hirientes, pero nosotros creemos en la verdad y es la única que nos va a liberar. Una de estas situaciones es la muerte. Aquí en Estados Unidos, eso se dice, la muerte y las taxas y los impuestos, nadie puede escapar. Y eso es cierto, es decir, ya lo sabemos todos que eso va a venir. Ahora, ¿qué va a pasar después? Esa es la pregunta. En el caso de los hijos de Dios, ellos van a vivir con Él por siempre. Entonces, nuestra fe basada en asuntos esenciales y básicos como eso, lo que la tribulación hace es realmente llevarnos al Señor, doblegarnos nuestro orgullo, los ídolos de barro que uno ha creado, destruirlos y llevarnos al Señor y pedirle la consolación a Él y llorarle a Él, porque Él es el único que nos hace entender y decir, yo estoy contigo y vas a estar conmigo y yo te voy a sacar de ahí. De una u otra manera, yo te voy a sacar de ahí. Y lo mismo le pasó al Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo más claro. Antes de morir, nosotros sabemos bien sus palabras. Si esta copa puede ser removida de mí, hazlo. Pero no lo que yo quiero. Ya, porque él estaba en sufrimiento, él estaba en dolor, él sabía lo que le iba a pasar. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es algo tan simple, sencillo, acerca de cómo él puso su fe en él, cómo él puso su espíritu, dice, en tus manos pongo mi espíritu. ¿Por qué? Porque él estaba claro en lo que él creía y nunca se doblegó ante su estado de dolor. Entonces, ese es el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo a seguir y hasta llegar hasta ese extremo, que él siempre buscó hacer la voluntad del Padre, por sobre todas las cosas, ante todas las cosas, porque sabe que él es el que revive a los muertos, tiene el poder para eso. En este mundo vamos a tener todo tipo de tribulación y cosas que uno salen de repente. Yo siempre les hablo de mi vida diaria y a mi esposa le digo en los trabajos, de repente pasan problemas que uno no se los espera. Hay un montón de pruebas y situaciones que lo toman a uno por sorpresa, ¿verdad? Pero yo siempre pongo las cosas en las manos del Señor, ¿verdad? Él es el dueño y Señor de todas las cosas, no soy yo. Esa fe debe estar siempre creciendo en esa dependencia absoluta hacia Él. Solamente, hermano, gracias. Gracias, Federico. Bueno, como aquí Pablo también decía, ¿cierto? Que todas estas cosas que nos acontecen nos van formando, nos van moldeando para el día de mañana también ser ayuda a otros en las dificultades que nos pueden ocurrir, teniendo la referencia, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Alex. Hermanos, voy a dejar de lado la salutación porque siempre hay cosas tan interesantes, pero yo creo que lo medular ahí se han conversado. No puedo dejar pasar tampoco el hecho de que ahí el apóstol Pablo, sus destinatarios, no solamente a la iglesia de Corinto, sino que a todos los santos que están en toda Acaya. Significa que él pretendía que su carta sea leída también, no solamente en Corinto, sino también en otras partes. Y esto nos abre la comprensión de que el apóstol Pablo sabía que sus cartas no eran cualquier cosa, porque eran el decantamiento de lo que Dios le estaba dando para realizar su ministerio. Entonces estas cosas eran palabra de Dios. Y bueno, él también alaba a las iglesias que tomaban su palabra como palabra de Dios, porque eso era. Entonces él sabía que estaba escribiendo escritura y se da el cuidado de que todos la lean. Otra cosa que no puedo dejar pasar es ese saludo que tanto hemos visto. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es calcado en muchas cartas. Se dice lo mismo. Era algo que el apóstol usaba constantemente, muy a propósito. Pero hermanos, aquí lo que destaco es el tema del Cristo exaltado, hermanos, que en una sola frase, como esta que leemos aquí, esté junto a Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, aquel que había sido crucificado. Quiere decir que está exaltado en la doctrina que el apóstol Pablo ha enseñado. Y lo dice como si tal cosa, algo que ya todos los hermanos, los cuales están escuchando o leyendo estas cartas, están apercibidos. Por eso no repara en explicar lo que dijo. Son cómplices de esta doctrina exaltada respecto a Cristo. Eso me llamó la atención. Y luego tenemos que el apóstol Pablo bendice a Dios.
y pone una frase ahí que le da el tono al propósito por el cual está escribiendo por lo menos este capítulo, cuando describe a Dios como Padre de misericordia y de toda consolación. El hermano John ahí reparaba de que se repite varias veces consolación e incluso lo expresa de una manera que pareciera un trabalenguas. Pero hermanos, dirigido solamente para los entendidos. Este juego de palabras que aparece aquí con consolación, que somos consolados, para que consolemos, etcétera, es una doctrina que el apóstol Pablo fue construyendo en medio de sus muchas aflicciones. No fueron situaciones que ocurrieron en forma peregrina, no. Dios lo pasó, y a los apóstoles también, a sus colaboradores también, por esa escuela de la aflicción. Hermano, estoy usando muy intencionalmente este concepto, la escuela de la aflicción, porque aquí, en este capítulo que estamos leyendo, vemos que el apóstol Pablo decantó como una doctrina los propósitos de Dios que saca a cabo poderosamente por medio de la aflicción. Y recuerden ustedes que, para poner en contexto, la iglesia después de que Cristo fue ascendido a los cielos está espiritualmente en el desierto, siendo sostenida por el Espíritu Santo. Entonces, si hay alguien que necesita de mucho consuelo, es la iglesia que está padeciendo los ataques del enemigo que no pudo devorar al Cristo. Es el contexto. De manera que la aflicción no es algo peregrino, es algo que Dios provoca y por el cual trae consuelo. Pero yo creo que vean ustedes aquí que el apóstol Pablo construyó una doctrina en torno a la aflicción y al consuelo que proviene de aquello, en sus innumerables situaciones de tribulación por las que pasó. No fueron ociosas. Él estuvo meditando en aquello, y aquí me recuerda a José, el hijo de Jacob. Él no reparaba en las tribulaciones que había pasado, sino que se enfocaba en el fin posterior, en el fin último que tenían esas aflicciones, que era que Dios estaba dando vida a mucho pueblo, que era el pueblo naciente de Israel. Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo no le gusta hablar de sus tribulaciones, y si aquí lo hace, es porque es absolutamente necesario para dejar en claro que este consuelo que les trae a la iglesia es producto de un don de Dios, es un consuelo que Dios le ha dado, y ese consuelo lo traspasa. Aquí, hermanos, hay una operación de Dios. Los apóstoles son exhibidos, la palabra lo dice en otra parte, como espectáculos al mundo. Son vituperados también como Cristo lo fue, pero en medio de esas tribulaciones, el Padre los consuela, les amalgama las verdades, los confirma poderosamente para que ellos puedan a su vez confirmar poderosamente también a la iglesia. Esta es una operación que Dios obra por medio de la aflicción, hermanos. Qué tremendo es darse cuenta de esto. El mundo normalmente utiliza como argumento de la no existencia de Dios que hay tribulaciones y sufrimientos. Porque si hay un Dios, ellos creen que no deberían haber estas cosas. Pero aquí vemos que Dios opera sus santos propósitos de confirmación y de llamamiento a través de las aflicciones, hermanos. Esto yo lo destaco porque el apóstol Pablo está decantando, luego de sus tribulaciones, de muchas que han pasado y por las cuales seguirá pasando, una doctrina que Dios le dio. Por eso que no pasamos por alto esa frase, Padre de misericordia y de toda consolación. Si Él tuvo palabras para consolar a las iglesias, es porque el Padre de misericordia y consolación operó en Él también ese consuelo en medio de sus muchas aflicciones. Así que este consuelo es verdadero, viene del Padre, es una operación de Él. Luego, quisiera recalcar que esto no es algo que le haya sucedido solamente al apóstol Pablo o a los apóstoles y sus colaboradores, sino que también vemos que Dios, como no cambia, esto lo ha ido haciendo también en el pasado. En el Antiguo Testamento vemos a David. ¿Se acuerdan ustedes esos salmos que tienen entre paréntesis una frasecita que dice masquil? Normalmente David derrama su corazón por las cosas que está pasando, que son terribles, incluso muchas veces a riesgo de muerte, pero dice que es un salmo masquil, es decir, para edificación de los demás, porque ahí David cuenta sus problemas, sus tribulaciones, pero también cómo Dios lo sacó de ahí, y le da el mandato de que con eso confirme también a otras personas. Esto es como lo mismo, el consuelo que Dios le da a David tiene que traspasarse a otras personas. Y esto es lo mismo que ocurrió también al apóstol Pedro cuando Jesús
lo restauró luego de haberlo negado, ¿cierto? ¿Y qué le dice? Yo he orado por ti y una vez vuelto, confirma o pastorea o confirma a tus hermanos. Es el mismo concepto, hermanos. La aflicción allí fue necesario. Dios lo entregó a Pedro para pasar por aflicciones, para en esa escuela de la aflicción salir fortalecido, redobrado, para poder con toda propiedad confirmar a los hermanos. Lo mismo David, lo mismo el apóstol Pablo. Así que aquí estamos yendo al fondo, hermanos. Es una operación de Dios. Me llamó mucha atención este capítulo que, dicho sea a paso, para mí una joya, como el hermano también mencionaba. Nosotros estamos en un mundo donde hay mucho sufrimiento. La iglesia sobre todo sufre y muchas veces somos requeridos nosotros para traer una palabra de consuelo. Aquí precisamente tenemos que echar mano, hermanos. Aquí hay palabras poderosas con las cuales podemos, dice, consolar a los que están en cualquier tribulación. Son las palabras que usa el apóstol Pablo. En cualquier tribulación, hermano, ustedes piensan en cualquier tribulación, muerte, enfermedad, lo que sea, esta consolación que le dio el Señor poderosamente a Pablo y a sus apóstoles es para consolar también al resto. No vamos a ir ahí echando mano de ayudas humanas. Aquí está la palabra y el hermano John dio del clavo. ¿Qué mayor consuelo que el Señor nos prometió resucitarnos de los muertos? Si llegado el caso nos toca pasar por lo peor. Entonces, aquí hay frases notables. Dice, ¿cómo nos consuela Dios? Por medio de la consolación con que somos consolados. ¿Entiende ahora ese trabalengua? Los invito a leer nuevamente, cuando puedan, este juego de palabras que hace, pensando en estas cosas y se va a dar cuenta que tiene mucho sentido. Y diría yo que no muchos pueden entender este juego de palabras, que tiene mucha doctrina, que es vital. Entonces aquí hay una operación poderosa de Dios. Miren, hermanos, fíjense ustedes cómo Dios opera. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, para eso fueron puestos los apóstoles también, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Se da cuenta que están inextricablemente unidos la aflicción a un apóstol o a un creyente con el consuelo que Dios le da por medio de su Espíritu para consolar a otros. Otra frase, si somos atribulados, es para vuestra consolación. Miren cómo Dios los exhibe a ellos como espectáculo para que sean consolados las iglesias. Mire, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Miren, el propósito de la tribulación, en este caso de los apóstoles, para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, invierte ahora, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, la tribulación y el consuelo que proviene de Dios opera en la iglesia para su consolación y salvación. Por eso es que el apóstol dice más adelante que nosotros somos gloria de ustedes. Nosotros somos gloria de ustedes. Porque Dios nos presenta muertos, nos presenta empobrecidos, el espectáculo, para que el consuelo abunde en ustedes. Porque así Él los hace poderosos, los hace firmes por medio de su gracia para consolar a la iglesia. Y aquí hay leyes espirituales, hermanos. A mayor aflicción por causa de Cristo, mayor consuelo de Dios y firmeza de la esperanza. Por lo tanto, si el apóstol Pablo tiene palabra poderosa para consolar y confirmar, es porque nos aventaja a todos en tribulaciones. Y por lo tanto, Dios le ha dado mucho para enseñarnos a nosotros por medio de esta operación que está sacando adelante. El hecho que el apóstol Pablo pasa a relatar sus aflicciones, sabemos que se ve obligado a aquello para que vean que esto no es palabrería, sino que esto efectivamente ocurre en él. Él está pasando por tribulaciones y va a seguir, porque dice, nos libra y nos librará, porque sabe que esto no va a cambiar, están puestos para eso. Relata cosas, lo que le pasó en Asia, no se sabe bien qué fue, pero sí fueron situaciones muy difíciles. Dice, abrumado más allá de nuestras fuerzas, pero ahí aprendieron a bastarse de la gracia de Dios y de su palabra, que resucita a los muertos. Qué tremendo, hermano. Una pequeña cosita antes de irme. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo comenzó de lo general y fue afinando su argumento para introducir sutilmente un problema que detecta también en esta segunda carta con la iglesia de Corinto. Si se dan cuenta, y lo voy a decir porque tiene que ver mucho con la consolación. Hermanos, ya sabemos cómo Dios operó este consuelo
y esta doctrina poderosa en el apóstol Pablo a través de las tribulaciones, ¿cierto? Sin embargo, nos daremos cuenta que algunos hermanos de la iglesia estaban cuestionando su mensaje, como que él era voluble, que decía que sí iba a ir y después como que no iba a ir. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es grave esto? Porque el apóstol Pablo dice que Dios es fiel y Dios les dio este consuelo para satisfacerlo a ellos y se le estaban cuestionando el consuelo. Quiere decir que no lo estaban considerando como apóstol que había sido llamado por Dios. No sé si ven el punto. Esto lo vamos a ir viendo ahora en lo que sigue, pero esto que leímos ahora no está desvinculado de eso. Le están cuestionando el mensaje considerando que es una persona voluble. Ahí lo dejo, hermanos, para que tenga algún sentido cuando ahora pasemos a leer lo que sigue. Gracias, hermano. Gracias, hermano Alex, por el comentario. En realidad, para resumir esos primeros 11 versículos, la consolación consiste en que debemos confiar que Dios levanta a los muertos. Esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, hay que temer, y como hemos dicho muchas veces, lo que aquí nos acontezca no tiene comparación con la gloria venidera. ¿Qué es eso? Que levanta a los muertos, esa es la gloria venidera, ser parte de este reino. Bien, vamos a dar entonces lectura a la segunda parte, que va del verso 12 hasta el 24. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Es decir, sin ambigüedades. Se han dicho las cosas como son, con honestidad, con simpleza, dice Pablo. Han transmitido el mensaje de Dios tal cual como Dios se los entregó. Y en esto me recuerdo lo que veíamos de Moisés. También fue fiel a lo que Dios le indicó, diciéndole a Aarón. Y Aarón, creyendo que todo lo que decía Moisés era lo que Dios decía. Una fe firme. Escuchaba el mensaje, se entregaba el mensaje tal como Dios lo decía. Y aquí Pablo también está manifestando esto. ¿Cuál es nuestra gloria? Dice. Es esta, que el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal o humana, más con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conociereis. Esto que han escrito es lo que Dios les reveló, y tienen que conocerlas hasta las últimas que se entreguen. Como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Es decir, la esperanza de Dios por medio de esta predicación, le encomendaba a Pablo, es que todos lleguen, ¿cierto?, a este conocimiento que como resultado final ser parte del reino de Dios. Estos hermanos que estaban de tumbo en tumbo, como leímos en la primera carta, hoy día siendo restaurados, y Pablo diciéndole, aquí está la consolación. Todas las aflicciones, todos los problemas que tengamos, hermanos, confiemos. Dios nos levantará el día postrero. Ahí está nuestro consuelo. Ahí Dios enjugará nuestras lágrimas, como dice el Apocalipsis. No habrá más llanto ni dolor, porque estaríamos delante de nuestro Dios y le veremos tal como Él es. Verso 14. Como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y con esta confianza quise primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Recuerden que muchas veces fue estorbado, se decía, no, tienen que ir para acá primero, y por vosotros pasar a Macedonia. Macedonia, dijimos, queda cruzando el estrecho. Acaya y un estrecho ahí viene Macedonia. Venir otra vez a vosotros y ser vuelto de vosotros a Judea, y después de aquí irse a Judea. Ese era el plan que tenía trazado más o menos Pablo en el querer estar. Así que dice, pretendiendo esto, pregunta, ¿usted quizás de liviandad o ligereza? ¿O lo que pienso hacer, pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Lo está usando de doble ánimo. No es que dice una cosa y pasa otra cosa. Antes dice, Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Aquí está hablando a Dios por testigo. Dice el verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí
en Él. Lo que Pablo está diciendo, ¿cierto? Que no vean en Él un doble ánimo, sino que las cosas que hicieron por causa de Jesucristo y en verdad. Lo que se predicó fue verdadero. Que podía o no podía ir no era una vacilación. Hubieron situaciones muchas veces que le impedían ir, pero ellos hablaron en sí, no andaban de doble ánimo, no andaban con ambigüedades, no ha sido en sí y no, más ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios. No vengan aquí a decir que andamos de doble ánimo. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Dice, el cual también nos ha sellado y dado de la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. O sea, por ser misericordioso, para ir a apretar. Qué interesante esa palabra, ser indulgente con ellos, clemente o misericordioso. Verso 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, más dice, somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esta palabra que ha sido predicada en ustedes, en verdad, tanto por mí como por Silvano, por Timoteo, con verdad. Ahí está el gozo que deben sentir a partir de esta consolación que tenemos en Cristo Jesús y la fe en la que los tiene firme. Bien, con esto terminamos este capítulo y ahora dejamos los comentarios. Nuestro hermano John tiene un comentario. Sí, me llama la atención los versículos 12 al 14. ¿Quién podría poner en duda a alguien que apela a su conciencia, a su limpia conciencia de lo que está haciendo? Más abajo dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Es como si uno dijera, esto lo digo por mi madre que falleció, por ejemplo. O sea, su gloria es la buena conciencia. Nosotros actuamos entre ustedes con buena conciencia. Y dice después, no con sabiduría humana, no con artilugio humano, estrategia humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo. O sea, entre creyentes y no creyentes, para no dar motivo de hablar mal de ellos y de Cristo. Y mucho más con vosotros. O sea, ellos se cuidaban del mundo, de dar buen ejemplo, sencillez, sinceridad, pero también más sobre todas las cosas con vosotros los creyentes. Y aquí es interesante este versículo el 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. Es decir, hermanos, no se preocupen, no hay nada oculto, no hay libros por ahí perdidos, no hay evangelios de Tomás, de Pedro, no hay evangelios de María Magdalena por ahí, que no le hemos dado a conocer, o epístolas mías que no quiero revelarlas. No, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis. Es decir, como dijo Pablo en Hechos 20, os hemos dado a conocer todo el consejo de Dios. Es decir, no hay nada oculto por ahí, o que falta una revelación que va a ser dada más adelante. No, les fue declarado todo lo que tenían que saber. Y espero que hasta el fin las entenderéis. Ahora aquí hay una dificultad, pero una dificultad para lo incrédulo. Cuando Pedro dice que Pablo escribió muchas epístolas, las cuales algunas son difíciles de entender. Pero ¿para quién son difíciles de entender? Para los inconstantes, que tuercen la palabra, para su propia perdición. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. O sea, los corintios estaban muy contentos con tener a Pablo, a Silvano, a Timoteo, entre ellos que le hablaban la palabra. Somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Para Silvano, Timoteo y Pablo, esa iglesia de Corintios, los creyentes que habían ahí fieles, era la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque ellos prepararon gente para el día del Señor Jesús. Ahí está el Señor. Todos estos creyentes que adoctrinamos y luchamos por su fe, que batallamos contra fieras, falsos hermanos, malos judíos, fieras, peligros en el camino. Ahí está el Señor, para que usted lo levante en su día, cuando Él venga. Y bueno, nos tocó a nosotros también, pues, hasta nuestros días. Pablo es nuestro maestro, exclusivo a los gentiles. Por lo tanto, el Señor también nos ayuda en la comprensión de estas cosas que a otros se las niega. Entendemos las palabras de Pablo. Y como dijo Pedro,
siempre vamos aprendiendo cosas nuevas, no es que esté agotado toda la comprensión. Lo fundamental lo tenemos claro, la justificación por la fe, la imputación de justicia, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, el juicio venidero, la resurrección de los muertos. Pero siempre por ahí habrán cositas que van apareciendo que confirman lo que ya sabemos. Por ejemplo, como yo descubrí en este versículo 9, que no lo había considerado, que la esperanza de los creyentes es la resurrección de los muertos. Es nuestro consuelo que sobrepasa todas las vicisitudes que podamos pasar en esta vida. Eso, hermano Pedro. Bien, gracias, hermano John. Eduardo, Sí, hermano, quería compartir con mis hermanos que en el fondo el apóstol Pablo lo que está haciendo es que ellos como iglesia no cambien el consuelo que tienen. Jesús mismo le dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero ¿por qué Jesús venció al mundo? Porque Él resucitó de los muertos. Vemos aquí que el apóstol se esfuerza en eso y sabemos que el apóstol fue fiel a lo que nuestro Señor Jesucristo le reveló cuando se le apareció el camino a Damasco a Pablo. Compartiendo aquí lo que dice el texto, y quería destacar también cuando dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios. Sabiendo que todo esto que le está diciendo el apóstol Pablo está firme, está fundamentado en la obra de Jesucristo, que es sobremanera grande. Entonces nosotros como Iglesia de Cristo, después de que ha pasado casi 2000 años, lo maravilloso es que seguimos nosotros por la misericordia de Dios compartiendo estas mismas cosas que creen estos hermanos. Yo le pido a Dios que en su misericordia nos siga haciendo perseverar en esta palabra y en la medida que podamos compartirla con las otras personas que están alrededor nuestro, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles y las aflicciones que tenemos no son muy diferentes a las que tuvieron ellos, sabiendo que principalmente el apóstol Pablo estuvo siempre en riesgo de muerte, así como los seguidores de él, lo que nos demuestra la Escritura a medida que hemos estado leyendo. Nosotros, si bien es cierto, no hemos padecido, como dice la Escritura, hasta la sangre, en el sentido de que el apóstol Pablo sufrió todo tipo de castigos, estuvo en la cárcel, fue golpeado, fue dado por muerto, un montón de aflicciones. Nosotros tenemos una aflicción en este mundo, a la vez nuestro Dios nos dice que somos bienaventurados porque le amamos sin haberle visto. Pero como dice la Escritura aquí, pues, hay que tratar de apegarse a lo que está en la Escritura. Eso es lo que estamos haciendo nosotros constantemente. Y le pido al Señor que nos siga ayudando. Ahora cuando estamos empezando a leer la carta de los Corintios, le pido al Señor que a mí me ayude también y me dé entendimiento para seguir perseverando junto con mis hermanos. Así que le doy la gracia a nuestro Señor porque pone en nuestro espíritu escudriñar la Escritura, ir descubriendo versículos y sacando tesoros del gran tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios que nos ha revelado su Hijo Jesucristo. Eso, hermano. gracias, Eduardo. Federico, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano, gracias. Definitivamente estos son textos muy interesantes porque nos hacen recordar y entender con más claridad los fundamentos de la fe, comenzando aquí cuando habla de la sencillez y la sinceridad, la verdad y no sabiduría humana. El asunto con la sabiduría humana es que la sabiduría humana cae en sí misma. Todo tipo de sabiduría humana y el ser humano está generando todo tipo de cosas en su mente con tal de argumentar su existencia, su vida, la existencia de Dios, ¿sí? Basándose en sí mismo y cayendo en sí mismo. En cambio, él dice, sino con la gracia de Dios. Ese es el gran cuidado que uno debe tener en cuanto a la sabiduría humana. El gran cuidado que uno debe tener es que el fin de todas las cosas es Dios. Este asunto del sí y el no, esa es una cuestión fundamental también. El corazón del ser humano produce un montón de cosas. Cuando uno está en sí, no. Lo que está hablando es de contradicciones. Y como dice la palabra, Dios no es un Dios de contradicción. Es un Dios de verdad. Y a eso es lo que uno tiene que definirse y ponerse claro. Como dice, pues todas sus promesas son en el sí. Y el que nos ungió, pues es Dios. Me llama la atención la última frase donde habla de no enseñorearnos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firmes. Yo no me puedo orgullecer de nada, yo soy un pecador, salvado solo por la sangre de Cristo. Toda la gloria y la honra es para Él. Los hijos de Dios pueden estar en gozo, y en gozo siempre, como dice Él, porque las tribulaciones no se toman como el mundo las toma, porque su fe no está en Dios, para comenzar. La tribulación es parte del caminar de un hijo de Dios. De otra manera, como dice Pablo, eso es un aborto.
Eso es parte de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios va a ser probado, va a ser purificado como el oro para poder llamarse hijo de Dios. Y debe estar dispuesto a poner todo por su fe, porque uno está claro de que el dueño de todas las cosas es Él. Y Él lo pone, Él lo quita. Y así es por eso es que este hombre común y corriente como Pablo, el único que lo ayudó fue el Señor, pero él era un ser humano. Y este hombre escribiendo de gozo. Así es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, por sobre todas las cosas está Él. Que esté pasando un problema, que esté pasando una situación, va a estar en este mundo, va a haber dificultades, es cierto, uno llora, uno aquí, uno allá, que tiene enfermedades, que hay problemas, pero al final de los tiempos todo es para su gloria. Solamente, hermano, gracias. Bien, gracias Federico. Hermano Alex. Del versículo 12 entonces en adelante hay algunas cosas que quiero destacar. Bueno, aquí ya estamos entrando en el terreno del problema. Se dan cuenta que él estaba siendo cuestionado como una persona voluble por causa de que decía que iba a ir y no iba. Finalmente nos encontramos que Pablo dice de que lo ha hecho así para ser indulgente. Hay una razón ahí del sentir de Cristo. Se dieron cuenta cómo el apóstol Pablo de un problema específico fundamenta primero una base doctrinal firme y sólida, como esta, vamos a llamarle doctrina de la aflicción, por la cual Dios provoca el consuelo, y ahora ya va aterrizando en el problema en sí. Pero qué bueno que hayan sucedido estas cosas, hermanos, porque tenemos unas páginas brillantes. El apóstol Pablo, del vuelo espiritual de su conocimiento que el Señor le ha dado. Y entonces tenemos que ya estamos aterrizando en el problema, lo consideraban inconstante, y el temor de Pablo, ¿sabe cuál era? Que por esta mala interpretación de su proceder le cuestionaran el mensaje, que por un problema del mensajero cuestionen el mensaje. Y eso es lo que provoca que el apóstol Pablo le recuerde cómo se comportó entre ellos, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y acuérdense qué importante es este mensaje que traía, porque ese mensaje es el consuelo de Dios para el mundo, puesto en boca de un apóstol, para que no vayamos seccionando el capítulo en cosas diferentes. Todo es un tema, ¿se dan cuenta? Y estas conclusiones van surgiendo en el camino, pero hay una columna vertebral que no debemos perdernos. Y entonces les habla que ellos se comportaron con buena conciencia con el mundo, pero principalmente con ellos. Así que ellos no son inconstantes. Ellos recibieron un mensaje, y fíjense que Pablo habla no solo, sino que incluyendo al grupo de sus colaboradores, que han sido certificados por él mismo, que son fieles. Entonces ellos le trajeron el consuelo de Dios y jamás fueron infieles e inconstantes. Lo que bien se mencionaba ahí, esto también dio pie para decir de que Pablo no quiere ser entendido de ninguna otra manera sino a través de sus escritos, porque ahí vemos la comprensión que Dios le ha dado a él para beneficio de la iglesia. Es importante eso, lo recalcó el hermano John ahí. Luego tenemos que él sí ha tenido planes de ir, pero no se han concretado. Pero finalmente, como vemos más adelante, es por causa de ser indulgente, porque él quiere encontrar los frutos de las amonestaciones anteriores. Le estaba dando tiempo. Se dan cuenta que no había tal inconstancia, tal proceder en la carne, porque ser inconstante es proceder en la carne. No había tal cosa en Pablo, al contrario, había un sentir de Cristo, magnánimo, procurando encontrar estos frutos anhelados en esta iglesia que había pasado por tantos problemas. Y ahí se cuestiona a Pablo, dice, bueno, a lo mejor esperé mucho de ustedes, hice estos planes en forma ligera, espero no haberme equivocado. ¿Se dan cuenta de proponerme todas estas cosas en relación a Corinto? Y aquí introduce el tema del sí y el no, que nuevamente tenemos un juego de palabras espiritual, que está cerrado probablemente para el incrédulo, pero como decían también algunos de ustedes allí, está abierto a la comprensión espiritual de una persona anclada en la fe de nuestro Dios Jesucristo. No lo tengan a él entonces como un inconstante y no le cuestionen su mensaje tampoco. Él no es sí ni no a la vez, o sea, no es ambiguo, no es inconstante, porque eso es como obrar en la carne, hermano. Al decir eso de Pablo, lo están acusando de andar en la carne. ¡Qué tremendo! Mira el ninguneo. Por eso que partió esta carta también estableciendo sus credenciales apostolares. Si bien no lo hizo tan extensamente como lo hizo en la primera carta, pero también lo vuelve a presentar en la salutación. Por esto mismo, imagínense el nivel.
tratarlo como que andaba en la carne. Y Pablo tiene que defenderse porque tiene que defender su mensaje, el consuelo que Dios le había dado a él para ministrar a las iglesias. Qué hermoso, porque para justamente defenderse de esta acusación de que es sí y no a la vez, el apóstol Pablo fundamenta su defensa, vamos a hablarlo así, en el proceder de Dios, en la comprensión que tenemos de Dios. Es así, vamos a ver la cosa. La sinceridad con que actuó en medio de esa iglesia, él y sus colaboradores, no es porque él sea una persona especial, no. Esa sinceridad con la que se condujo proviene de Dios que lo llamó. Y Dios es fiel en todo lo que hace. Así que él no podría ser inconstante, porque es llamado a entregar un mensaje que le fue dado de forma fiel por Dios. Y aquí se toma de cómo Dios procede para que vean que él como apóstol del Señor no podía actuar de otra manera. Miren, Pablo no es un inconstante, un sí y no, porque Dios no es tampoco sí y no con nosotros. Y fíjense que la prueba está en que no fue sí y no con Cristo. Él lo entregó y Cristo es la firma de todas las promesas y planes buenos para con nosotros de parte del Señor. Por eso que dice que Jesucristo es el amén de Dios, es el sí. Y ese mensaje que es consuelo lo recibió de Dios y él no podría actuar de otra manera porque es apóstol del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo cada pieza del argumento calza para que la entendamos como un todo y no como partes separadas. Así que Pablo y sus colaboradores actuaron con toda sinceridad, sin ambigüedades. A mí me llama mucho la atención aquí estas cosas que son únicas de la comprensión de Pablo. Dios no fue pusilánime cuando envió a Cristo, no fue ambiguo. Es importante eso, ¿eh? Fue sí. Él deseaba hacerlo y lo hizo. En base a eso, entonces, él argumenta que si es apóstol del Señor, entonces tiene que actuar de la misma manera. Así que mal están juzgándolo algunos hermanos de esta iglesia. Lo peor de todo, cuestionando su mensaje, que es el consuelo que Dios le estaba trayendo. Y Pablo finalmente dice que lo movía un sentimiento superior, que es el sentir de Cristo, quería ser indulgente con ellos. Bueno, eso ya lo explicamos. Aquí vemos ya que esto que fue introducido sutilmente al principio como una doctrina de la aflicción de la cual proviene el consuelo, finalmente lo aterriza en un problema concreto. Por lo menos en este capítulo es lo que está tratando el apóstol Pablo. Y hermano, dos cositas, y aquí me despido. Qué bueno es que estos problemas estén, porque Pablo se explayó, profundizó su doctrina, la articuló, la sistematizó para que podamos entenderla. Y yo me gozo porque esta manera de hablar era para mí muy difícil, pero ya entendemos cómo Pablo habla, cuáles son sus énfasis. Gracias a este problema entonces tenemos esta clase magistral que nos dio. Y el otro punto que se me pasó cuando analizamos el versículo 10 y 11, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por el consuelo que les daba en medio de todas sus tribulaciones, que incluso muchas veces tuvo sentencia de muerte? Pero Dios los consoló, como bien decían ahí, con la esperanza de resurrección. Pero agregó otra cosa más también, hermano, que es poderoso también. Y lo rescato porque todos los días viernes nos reunimos a orar. Hermanos, también por las oraciones de los hermanos. Esto lo opera Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo, siendo quien era, pedía oración de los hermanos para que el Señor abra puertas, para que puedan predicar el Evangelio como debe predicarse. Y aquí, en el versículo 10 y 11, le da una cabida a los hermanos que oran por él. Y dicen ustedes, qué poderoso que es un hermano que ore por otro hermano. Y el Señor escucha esas oraciones. Y Pablo dice que gracias a esas oraciones también el Señor lo escuchaba y lo libraba de tanta muerte. Termino con esto. Pablo también consideraba sus colaboradores a estos hermanos que oraban. Así lo dicen. Relean si quiere el versículo 10 y 11. Eso es lo que quería rescatar y yo aquí ya aprovecho de despedirme también, hermano. Gracias, hermano Ale. Y bueno, con esto estamos dando el cierre a esta revisión del capítulo primero del segundo libro de Corintios.